¿Los cristianos podemos atarnos a la bendición? No te ates en la tierra a cosas que no existen en el cielo. No te ates a la enfermedad, porque en el cielo no existe la enfermedad. No te ates a la pobreza, porque en el cielo no existe la pobreza. No te ates a la ruina, porque en el cielo no existe la ruina. No te ates a la maldición, porque en el cielo no existe la maldición. No te vivas atando a cosas en la tierra que no existen en el cielo. Átate a la bendición, porque en el cielo existe bendición. Átate a la salud, porque en el cielo está la salud. Átate a la riqueza, porque en el cielo hay riquezas. Átate a la paz, porque en el cielo hay paz. Todo lo que nos atamos aquí en la tierra es porque existe en el cielo. Y si te atas hoy, el cielo te tendrá que soltar la bendición que tiene para tu vida. En el nombre de Jesús, yo como tu apóstol, yo como tu pastor, yo como tu padre espiritual te digo, ten una buena actitud de fe en todo tiempo, porque lo que ates te va a traer bendición. Amigos y hermanos de Casa de Oración, soy el hermano Marco Quinteros. Y hoy estaremos analizando lo que dice este hombre, Iván Vindas, que se hace llamar apóstol, pastor, padre espiritual. Y hoy veremos si lo que enseña tiene respaldo bíblico. Escuchen, hoy día está proliferando este evangelio antropomórfico, humanista, centrado en el hombre y sus necesidades. Y a muchas personas les están haciendo creer que el centro del evangelio bíblico es el hombre. Pero este no es el evangelio bíblico, porque el evangelio bíblico está centrado en el Señor y su gloria. Ahora, es verdad que el cielo es muy diferente a la tierra. También es verdad que allá en el cielo no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay ruina, no hay maldición. Y si son observadores, todas estas cosas están centradas para beneficiar a los hombres aquí en la tierra. Y este tipo de evangelio les gusta a las personas, porque esto vende, esto llama, atrae. Y es por eso que ese tipo de iglesias están llenas de personas, porque les dicen que los cristianos no deben de sufrir y que todo será felicidad, prosperidad, paz, buena salud, buena economía, buenas cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Y aquí viene la pregunta. ¿Esto es verdad? ¿Cristo prometió estas cosas a los cristianos? ¿Qué dice la Biblia? Porque eso es lo que nos importa. Juan capítulo 16, versículo 36. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pueden ver que aquí lo que nos asegura Jesús es que mientras estemos en esta tierra tendremos aflicción. Y hay muchos textos donde se nos asegura que mientras estemos en esta tierra los cristianos pasaremos pruebas, tribulaciones, angustias, dolor, sufrimiento. Y es el Señor mismo que permite esto. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y el contexto nos habla de la nación de Israel cuando salió de Egipto. Y Dios permitió que su pueblo vagara 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para probarlos, para saber lo que había en su corazón, para ver si obedecían sus mandatos o no. Y las cosas no han cambiado el día de hoy. Dios va a permitir pruebas, dificultades, tribulaciones, angustia, enfermedad en sus hijos para probar nuestro corazón y para ver si guardamos o no sus mandamientos y de esta forma saber si somos fieles o no. Hermanos, y hay muchos textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos muestra que los cristianos, mientras estemos en esta tierra, vamos a ser probados, vamos a ser afligidos, vamos a pasar por pruebas y tribulaciones. Ahí tenemos el Salmo 34, 19. Ahí tenemos 2 Corintios 4, 17 y 18. Pero vamos a ver un texto más. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pueden ver, hermanos, que nosotros como cristianos no debemos de sorprendernos por las pruebas, por las tribulaciones, las angustias, las aflicciones. Porque todo esto es parte del plan de Dios. Hermanos, estos mensajes humanistas son otro evangelio. Sus enseñanzas son antibíblicas. Y lo vamos a demostrar. Escuchen, los cristianos no tenemos el poder de atar las cosas. Y el texto preferido de estos hombres es Mateo capítulo 16, versículo 19 y Mateo capítulo 18, versículo 18. Veamos lo que dicen. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y muchos agarran estos textos para decir, ahí está, hermano, ahí está. Los cristianos tenemos el poder para atar y desatar, y podemos traer realidades a esta vida. Pero ¿esto es verdad? ¿Realmente estos textos nos hablan de eso? Escúchenme bien. Ahí en Mateo capítulo 16, versículo 19, las llaves del reino es una metáfora del evangelio, de la palabra de Dios. Y por medio de la predicación podemos desatar a esas personas que están atadas por el pecado, por el diablo, por el mundo. Cuando oyen el mensaje y creen el evangelio, en ese momento quedan desatadas, libres de todas las ataduras que tenían. Ahora las puertas de los cielos se han abierto para ellos. Hermanos, lo que dice este hombre es mentira. El hombre no tiene ningún poder en su boca para desatar bendición, desatar sanidad o traer realidades a este mundo. Eso es mentira, eso es otro evangelio. Ahora, si nosotros vemos Mateo 18, versículo 18, el contexto nos habla del conducto regular, de cómo se debe de disciplinar dentro de la iglesia. Miren lo que dice en los versículos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pueden ver que el contexto no nos habla de traer realidades a este mundo, de desatar bendición, salud. No nos está hablando de eso. Nos está hablando de cómo se debe disciplinar en la iglesia. Y si un hermano peca, la persona que descubre ese pecado tiene que ir y reprenderle. Y si le hace caso, entonces esa persona cambiará. Pero si esa persona es rebelde, no quiere cambiar, quiere persistir en su pecado, entonces tiene que avisarle al pastor, a los líderes de la iglesia, y tienen que ir a reprender a este hermano por su pecado. Pero si a pesar de todo eso este hermano no hace caso, entonces se le tiene que decir a toda la iglesia y decir que ese hermano está en rebeldía, y lo toman por gentil y publicano. Eso quiere decir que lo excomulgan de la iglesia. Y miren lo que dice el versículo 18, ese es el contexto. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, cuando aquí habla de atar y desatar, habla de la disciplina que se le va a poner al infractor. Y cuando dice atar, eso significa que el pastor lo pone en disciplina. Y esa disciplina tiene el respaldo de Dios. Pero cuando esa persona se arrepiente y pide perdón, entonces el pastor le puede levantar ese castigo y queda libre. O sea, es desatado de esa disciplina que tenía. Y todo esto, hermanos, tiene el respaldo de Dios. Y no es como está enseñando este hombre. Hermanos, aquí simplemente nos está hablando del conducto regular, de cómo se debe disciplinar dentro de la iglesia. Finalmente, hermanos, tienen que entender que solo cuando estemos en la eternidad acabará el sufrimiento. Eso es lo que enseña la Escritura. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pueden ver, hermanos, que cuando estemos en la eternidad, ahí recién ya no habrá más sufrimiento, dolor, enfermedad, muerte, etcétera, etcétera. Pero mientras estemos en este mundo, las aflicciones, las tribulaciones, los sufrimientos, la enfermedad estarán presentes. Y quiero terminar diciéndoles que estos sufrimientos, estas tribulaciones, estas angustias, las enfermedades que vienen sobre los cristianos tienen un propósito. Hermanos, tienen que entender que Dios no permite que los cristianos suframos por sufrir, sino que Dios tiene propósitos que cumplir en nuestras vidas. Y muchas veces Dios usa el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la tribulación para poder cumplir esos propósitos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y el problema es que muchos no saben esto, que todo lo que nos pasa a los que amamos a Dios, es decir, a los cristianos, nos ayudan para nuestro bien.
Y cuando dice todas las cosas, se refiere a las cosas buenas y a las cosas malas. Se refiere al dolor, al sufrimiento. Se refiere a la abundancia, a la escasez. Se refiere a la salud, a la enfermedad. Todas las cosas. Y no es como muchos malinterpretan este versículo, que piensan que cuando dice todas las cosas, se refiere solo a la prosperidad, a la bendición, a la salud, al gozo. No. Se refiere a todo lo que nos pasa, sean buenas o sean malas. Todo eso va a obrar para nuestro bien. Pero todo esto, hermanos, tiene un propósito. Miren lo que dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Pueden ver que el propósito mayor de Dios para sus hijos es formarnos a la imagen de Cristo? Y no es como dice este pseudoapóstol, que en esta vida todo va a ser felicidad, prosperidad, salud. No, hermanos. Vuelvo a repetir. Dios tiene que cumplir propósitos en nuestras vidas. Y si Dios permitiera que todo fuera felicidad, paz, abundancia, entonces ¿cómo nos formaría? ¿Cómo nos transformaría? Sería imposible. Y es por eso que Dios usa el sufrimiento, la enfermedad, la tribulación, la angustia para formarnos. Y el propósito final es maravilloso, porque seremos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que tenemos que entender, porque este es el Evangelio bíblico. Pero ¿qué opinan ustedes, hermanos? Si quieren, pueden comentar ahí abajo en la cajita de comentarios. Pero por favor les voy a pedir que lo hagan con respeto. Y si quieren apoyar este canal, les pido que oren por nosotros, se suscriban y que le den un like a este video, porque haciendo eso, YouTube lo recomienda para que más personas lo puedan ver. Y de esta forma nos ayudan mucho. Y si Dios lo permite, en 8 días nos vemos con una nueva enseñanza. Un abrazo para todos. Paz del Señor.